Mientras sus compañeros de clase están escribiendo cartas para la generación de la escuela dentro de 50 años, esta niña está escribiendo tanto que ha roto varios lápices. Pero cuando la maestra se acercó a mirar, descubrió que lo que la niña había escrito en el papel eran números. Al ver a la niña escribir con tanta concentración sin intención de detenerse, la maestra, ocupada en deshacerse de algo, no pudo evitar preocuparse demasiado, y recogió directamente la carta llena de números de la niña. Al bajar la mirada hacia la carta en blanco, la niña de pie en un lugar cercano parecía indiferente. Pero en cuanto la maestra se dio la vuelta, la niña había desaparecido. Tanto la maestra como los estudiantes buscaron en cada rincón, pero no pudieron encontrarla. Fue hasta la medianoche cuando la maestra descubrió que la niña se escondía en el sótano de almacenamiento, con los 10 dedos de la niña empapados en sangre. ¿Acaso los números detrás de esa puerta son los que la niña levanta con su uña? Lo más extraño es que la niña no deja de equivocarse. Diles que se callen de una vez. No quiero escuchar sus voces resonando en mi cabeza. Cambio de escena. Ahora han pasado 50 años. La escuela puntualmente desentierra las cartas enterradas bajo tierra durante más de medio siglo. La maestra, cuyo cabello ahora es blanco, entrega una carta a cada estudiante. El niño Caleb con dificultad avanza hacia adelante, cuando de repente un sonido extraño salta en su mano. Cada carta tiene el nombre del remitente. La carta que recibe el niño es de alguien llamado Lucida. Las cartas que todos reciben son o dibujos de aviones o paisajes, una variedad de dibujos coloridos. Solo la carta que recibe el niño Caleb es diferente, son números extraños. Él cree que esto probablemente es una secuencia cíclica que la otra persona escribió por aburrimiento. Al regresar a casa esa noche, el padre descubrió en la mochila del niño un papel con números escritos por todas partes. Él es John Koestler, el físico más destacado del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Su especialidad principal es la física teórica. En ese momento, él revisó el periódico para saber si lo que dijo era verdad o mentira. Desde la muerte de su esposa en el incendio ese año, él bebe todas las noches. Como estaba pensando demasiado, sirvió demasiado y derramó el vino. John entró en la cocina para tomar una toalla para secarse las manos, y sin darse cuenta colocó el vaso sobre el papel de antes. Al levantar el vaso, notó un pequeño círculo en él. Siendo físico, John es extremadamente sensible a los números. Él acababa de mirar, y notó algo inusual en los números separados por guiones impresos en esta lista, así que decidió escribirlos en la pizarra. Luego los agrupó con acento agudo varias veces. Finalmente identificó un grupo de números que seguramente todos conocen muy bien. El 9/11 es el día del ataque a la Casa Blanca. Él continuó abriendo la computadora para buscar. El número de muertos en ese ataque fue de 2.996 personas. Impulsado por la curiosidad, él volvió a estudiar los otros números en el papel. Si no investigas, no sabes. Pero una vez que investigas, asustas a la gente. John descubrió que todos los grandes desastres de los últimos 50 años podían encontrarse con precisión en la lista con la fecha y el número de muertos correspondiente. Solo el grupo de números después del número de muertos. Por ahora, él no sabía qué significaba. Pero lo que no podía prever era que el desastre final aún guardaba muchos secretos. Y ese día estaba por llegar. Será cuando 81 personas pierdan la vida en esta tragedia. A la mañana siguiente, se apresuró a ir al laboratorio para contarle esto a su colega, pero su interlocutor ignoró lo que decía y mencionó que John era un físico, y se fue en busca de estas supersticiones. Es completamente irracional. John no tenía tiempo para discutir más con él, solo le dijo que al día siguiente habría un desastre que causaría la muerte de 81 personas. Debido a que estaba pensando demasiado, derramó el vino haciendo que se derramara. John salió del centro de investigación para buscar a ese profesor de Lucinda y mostrarle la carta llena de esos números. No esperaba que ella recordara con tanto detalle el extraño comportamiento de Lucinda ese día, así que ella le contó todo a él. Después de escuchar, John no podía creerlo. Él quería preguntarle a ella sobre el paradero de Lucinda, pero recibió la noticia de que Lucinda había fallecido hace mucho tiempo. John no obtuvo más información y tuvo que regresar a casa. En ese momento, descubrió que su hijo estaba jugando con un extraño afuera, pero cuando salió, ya se habían ido. El extraño solo dejó a su hijo una piedra negra. A medianoche, John todavía estaba sentado leyendo el periódico frente al televisor. Quería ver si realmente ocurría la desgracia. Pero después de esperar toda la noche, en la TV solo mostraban las noticias habituales. John no pudo esperar más y siguió adelante. Al día siguiente, se despertó y nada había sucedido. Pero al ir a recoger a su hijo, en el camino, de repente se desató una gran tormenta. Y más adelante ocurrió un accidente de tráfico que causó un grave embotellamiento. Inicialmente quería llamar para que fueras a recoger a mi hijo, pero de repente descubrí las coordenadas en el GPS. John rápidamente sacó ese papel y se dio cuenta de que coincidía completamente con las coordenadas detrás del número de fallecidos. Esto significa que las otras coordenadas son la longitud donde ocurrió la tragedia. Después de darse cuenta de que este era el lugar del desastre, John corrió rápidamente hacia adelante para verificar la situación. Antes de que el policía pudiera explicar,
se asustó y se dio la vuelta para huir. Solo vieron un avión en el cielo acercándose hacia ellos. El ala del avión rozó el suelo creando una larga línea de fuego que finalmente explotó, no muy lejos de allí. Después de que los medios informaran, en realidad el número de fallecidos no era ni alto ni bajo. Exactamente 81 personas. La fecha, el número de fallecidos, la longitud y la latitud, todo era correcto. En este punto, Jun creía completamente en los números de esa hoja de papel. Pero lo importante ahora es que, unos días después, ocurrió otra tragedia en la que el número de muertos fue aún mayor. Al llegar aquí, Jun ya creía completamente en los números en ese papel. Para esclarecer la verdad y prevenir el desastre, Jun decidió investigar desde la hija de Lucinda, Diana. Llevó a su hijo con ellos a la biblioteca. Jun le dijo a su hijo que se acercara a hablar con la hija de Diana, mientras él se acercaba a hablar con ella. Ambos son padres solteros criando a sus hijos, por lo que tienen mucho en común. Después de hablar un rato, también empezaron a sentir simpatía el uno por el otro, pero el propósito de Jun al venir aquí hoy no es casarse. Antes de que Jun pudiera continuar con el tema, preguntando si su madre tenía superpoderes, Diana respondió enojada. La madre de él acaba de adquirir superpoderes. No es fácil encontrar a 4 personas que te inspiren simpatía de inmediato. Pero resulta que son todos telepatas. Diana enojada le dice a su hija que se vaya. Pero Jun interviene y lo impide. Estoy investigando las profecías que dejó la madre de ella. Cada desastre que ella predijo resultó ser cierto. Incluye la explosión de un avión que causó la muerte de 81 personas ayer. Ella predice que mañana habrá otras 170 muertes, justo aquí en la ciudad. Manténgase alejado de mí y de mi hija. Al ver a Diana salir apresuradamente de esa manera, Jun supo con certeza que ella sabía algo, pero ella no quiso ayudar. Él también se quedó sin opciones. En este momento, las noticias están informando sobre estos días. Los terroristas podrían atacar Nueva York. Al pensar en esos números de inyección, John informó de inmediato a la policía la dirección exacta donde ocurrirá el ataque terrorista. Pero una vez más fue considerado como un loco. Él no tenía otra opción. Solo pudo ir por su cuenta a investigar el lugar donde podría ocurrir la tragedia. El estado de ánimo de los pasajeros del tren de alta velocidad era de pánico. Él notó a un hombre que parecía bastante sospechoso. El hombre que vio a John mirándolo fijamente, también comenzó a entrar en pánico y huir. John creía que él era el terrorista responsable del desastre, así que lo persiguió apresuradamente. Una vez más vio el cuadro pintado por su hija Dana. No fue fácil acorralarlo en un callejón sin salida. Como resultado, se descubrió que la otra parte era solo un hada que robaba cosas. Pero justo cuando él suspiraba aliviado, surgió un problema en las vías delante de él. El tren de alta velocidad se salió directamente de las vías originales. Al ver la situación, rápidamente hizo que todos bajaran del tren. Debido a la velocidad extrema, básicamente no pudieron frenar. El tren de alta velocidad se volcó de inmediato, golpeando el andén de arriba. Muchas personas que no pudieron evitarlo fueron golpeadas y arrastradas varios metros. Afortunadamente, él logró escapar por debajo a tiempo y salió ileso. Sin embargo, las personas afuera no tienen tanta suerte. La escena fue muy cruel. Después de esto, Diana también comenzó a sentir miedo, porque cuando era pequeña, su madre solía decirle que moriría en un accidente de coche. Con escepticismo, Diana llevó a John a una mansión abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar estaba completamente destruido. Solo quedaba una habitación. Este fue el último lugar donde Lucinda vivió. Al entrar, las paredes estaban llenas de recuerdos de la tragedia que ocurrió. Solo había un cuadro extraño que destacaba entre los demás. Diana dijo que su madre solía sentarse a mirar este cuadro durante horas. Entonces John decidió llevarse ese cuadro. Pero cuando se disponía a irse, de repente pisó algo bajo sus pies. Al mirar más de cerca, no era una piedra negra, sino algo que un extraño le había dado a su hijo. Este tipo de piedras debajo de la cama de Lucinda todavía hay muchas más. John levantó la cama, y debajo de ella encontró una última profecía escrita por Lucinda con otra uña. Todos morirán. En ese momento, los hijos de la pareja durmiendo en el auto fueron despertados por una misteriosa voz. Al ver a la niña intentando abrir la puerta, Caleb se asustó y gritó deteniéndola de inmediato. Saltó rápidamente hacia adelante para llamar al auto. Al escuchar eso, salió rápidamente. Justo en ese momento, vio a la misteriosa figura girarse y dirigirse hacia el bosque. Sacó una pistola del auto. Luego le dio las llaves a Dana para que abriera la puerta del auto. Luego la siguió. Pero sorprendentemente, la persona no tenía intención de huir. En cambio, se quedó parado adelante esperándolo. La figura misteriosa abrió la boca. Una luz brillante salió de repente casi cegando a Caleb. Esperando a que desapareciera la luz, el misterioso no mostraba señales de vida. Al regresar, comenzaron a estudiar los números en el papel. Descubrieron que el último grupo de números solo tenía fecha, sin latitud ni longitud. ¿Es esto una predicción de la destrucción de la humanidad? Don no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Qué tipo de desastre podría llevar a la extinción de toda la humanidad? Al día siguiente, volvió a ver el dibujo dibujado por su hija Dana. La niña había dibujado algo parecido al sol detrás del ángel en el cuadro.
Esto le dio a Don un presentimiento repentino, así que rápidamente se dirigió al laboratorio. Justo en ese momento, él resultó ser un experto en este campo. Recientemente, también había habido un ligero aumento inusual en la actividad sísmica. Encendió la computadora y reinició la habitación. Realmente parece una profecía. Mañana la región de luz solar será extremadamente intensa. Directamente romperá la capa de ozono y luego matará a todas las criaturas en la Tierra. Dana, al enterarse de la situación, sugirió esconderse profundamente en la cueva. Aunque Don sabía que esto no serviría de nada, tampoco permitió que destruyera la esperanza de Dana. Al llegar a casa, llamó a su hijo y descubrió que el niño también era como Lucinda. No paraba de escribir números extraños en el papel. Cuando Luke Don levantó el papel, el niño usó su mano para seguir tallando en la mesa. Un asustado llamó al niño por su nombre, queriendo que se despertara. Después de despertar, Caleb parecía haber olvidado todo lo que acababa de suceder. Al ver los números tallados en la mesa, Don de repente recordó lo que la maestra de Lucinda solía decir. Lucinda también solía escribir estos números en la habitación del sótano. Entonces, él corrió rápidamente a la escuela en busca de esa puerta. Al ver que estaba pintada por detrás, él quitó directamente esa puerta y la llevó a casa, tentando de todas las formas quitar esa capa de pintura. Dana sintió que no podían perder más tiempo, tenían que salir rápidamente. Son sabía que solo ese último número les daba esperanza, así que le pidió que lo esperara un momento. Pero ella pensaba que si seguían obstinados de esa manera, no llegarían a tiempo. Luego, ella se llevó a los dos niños consigo. Unos minutos después, el número de la pintura finalmente apareció. Él inmediatamente introdujo las coordenadas en el GPS. De repente descubrió que el lugar más seguro era la habitación donde solía estar Lucinda. Pero cuando salió corriendo a dar la noticia, Dana ya se había llevado a los dos niños. Él no lo pensó mucho. Corrió inmediatamente hacia la cueva en la montaña. Mientras Dana estaba en la gasolinera, vio que el gobierno estaba emitiendo una orden de alerta. El pequeño Caleb aprovechó la oportunidad para correr a llamar a su papá. Dana fue a decirle al niño que subiera al auto primero. Ella misma le daría a John la dirección donde se encontraban. Pero en ese momento, la misteriosa figura anteriormente vista apareció de repente, conduciendo el auto y llevándose a los dos niños que Dana había llevado. Por perseguir a su hijo, Dana tomó directamente el auto de otra persona para seguirlos. El resultado descuidado fue un carro de juguete golpeando una tela dorada a 100 metros de distancia. Cuando John la persiguió hasta aquí, ya no le latía el corazón. Muy rápidamente, John llegó a la habitación en el bosque. No solo descubrió el auto de Dana aquí, sino que también había otras 4 personas misteriosas. A su lado estaban su hijo y su hija abrazando un conejo blanco. John quería preguntarles quiénes eran. Al instante, desde el cielo apareció una nave espacial descendiendo hacia ellos. Resulta que todos ellos eran extraterrestres. Habían predicho con anticipación que la Tierra sería destruida, así que seleccionaron a algunas personas afortunadas que llevarían consigo, convirtiéndose en los sucesores de la Tierra. Su hijo y su hija eran 2 de ellos. Sabiendo que la Tierra sería destruida, John ya no tenía motivos para mantener a los 2 niños aquí. Con la partida de su hijo, John parecía haberse liberado de todas las cargas, como si hubiera caído directamente al suelo. Al despertar al día siguiente, la ciudad se había convertido en un caos onírico. Sabiendo que la Tierra sería destruida, John ya no tenía razón para mantener a los 2 niños allí. Fue a casa de sus padres. Toda la familia se abrazó fuerte. Era el fin del mundo. Cuando John llegó aquí, ella ya no tenía pulso. Comenzó un incendio masivo en la Tierra. En ese momento, la Tierra parecía una bola de fuego gigante. La humanidad estaba condenada. La vida en la Tierra llegó a su fin aquí. Al mismo tiempo, la hija y el hijo también llegaron a otro planeta. A pesar de ser jóvenes, los 2 niños tenían la esperanza de salvar a la humanidad sobre sus hombros. Aquí termina la película. Esta película se llama Caos Mortal. La pregunta de la película: ¿creen que llegará un día en que ocurra el fin del mundo? Si crees que sí, comenta el número 1. Si crees que no, comenta el número 2. Gracias por ver el video completo de nuestro video. Hola y hasta pronto.